tardes, te saluda Emilio, gracias por la comunicación. Bueno, sí, vos me encasillaste en la economía. ¿Yo te la qué? Vos me encasillaste en la economía. Te encasillé. Economía política no es lo tuyo. Está bien, me gusta el tema. ¿Te gusta el tema? Bueno, mirá, el tema que te convocaba hoy, porque vos lo venís investigando, lo venís estudiando, yo te sigo a veces desde acá cuando hablamos y en alguna de las cosas que vos participás otros programas de radio, ahí ya sos columnista radial, y que tiene que ver con el tema de la deuda externa, ¿no? Que hemos hablado acá, viste, el tema del Club de París, que ahora a fin de julio se vencía los vencimientos, que el gobierno nacional estaba preocupado, estaba negociando para no entrar en default por sobre los 2.400 millones de dólares. Bueno, al final decidió no entrar en default de esta forma, de acceder a un pago parcial de 430 millones de dólares y patear por hasta marzo del próximo año el resto, ¿no? Estos 2.000 millones de dólares que le reclama el Club de París, ¿no? Que volverán a ser por ahí cerca de los mismos. O sea, esta es la táctica de cualquier prestamista. Te van sacando lo que se puede y te renuevan la deuda. Por eso fue un error pagar. Algún gobierno llegará que partirá de la realidad, que es que esta deuda en su base es una deuda odiosa. ¿Qué es una deuda odiosa? Es una doctrina, hay doctrina internacional que dice que cuando una dictadura, cuando un gobierno dictatorial pide plata o se endeuda para armarse contra su pueblo, contra otro pueblo, esta deuda puede ser desconocida, se la declara odiosa. Se ha hecho esto muchas veces. El origen de esta deuda es odiosa. La dictadura pidió préstamos a Alemania para armar fragatas, pidió préstamos a distintos países para armarse cuando intentaba ir a la guerra con Chile en el año 78. Muchos de estos préstamos además fueron fraudulentos. Por ejemplo, hay uno famoso dentro de la deuda con el Club de París, que es el de Cogasco. Se iba a fabricar una cantidad de insumos acá y se contrajo una deuda que en total fueron 900 millones de dólares de esa época. Calculá que eso hoy se ha transformado en miles de millones. Pero de esos 900 millones que se contrajo para la empresa Cogasco, está comprobado que al país solo ingresaron 200 y pico. El resto es un asiento contable, parte de todos los fraudes de deuda externa que después estatizó Cavallo. Entonces, en primer lugar, nosotros tendríamos que desconocer, varios gobiernos ya han reconocido esta deuda, pero eso no es obstáculo a que un gobierno se plantee desconocer también los reconocimientos previos. Hay muchos que dicen, como ya está reconocida, ahora estás obligado. No. Por ejemplo, Néstor Kirchner demostró con la ley de obediencia debida y punto final que una ley puede ser declarada nula. O sea, si el gobierno se planta y manda al Parlamento un proyecto de anular los acuerdos previos sobre el Club de París, esto se declara nulo. Y en la relación internacional es un buen momento de la pandemia para decir, bueno, estas cosas no van más. Esto es en tanto a su origen y a la posición más general respecto de la deuda. Si ella, al detalle, digamos que cuando la Argentina se declaró en default por la rebelión del 2001, esta deuda no llegaba a 4.000 millones de dólares. Se mantuvo en default sin pagar. En el año 14, digamos 2014, por una decisión del gobierno de Cristina Fernández, Kicillof la renegoció. Al renegociarle y reconocer intereses y punitorios, esta deuda se transformó en 9.600 millones.
de 4.000 a 9.600. En los pagos posteriores que se hizo del año 14, había que pagar en 7 años. Hasta el año 19 se fue pagando, rigurosamente. En el año 18, en realidad, dije 19, pero en el año 18, cuando estalló toda la situación financiera producto del mega endeudamiento de Macri mismo no hizo el pago correspondiente. A partir de ahí es que en ese momento lo que se debían eran 1.800, se transformaron en 2.400. Ahora vamos a pagar 400 y vamos a pagar intereses de acá hasta marzo, que sería la fecha que se puso para renegociarla, intereses del 9% anual, en un mundo que los capitales están al 2, al 1, al 2. Bueno, esta es la deuda con el Club de París, por eso creo que es un error pagar. Desde ya, ¿quién es el principal sostenedor de la necesidad de, como se dice, de honrar estos pagos? Bueno, el macrismo y Macri, que plantea que si él fuera gobierno, estas situaciones no se darían porque los gobiernos occidentales a él, como ahijado de ellos, le facilitarían la renegociación, como se la facilitó el FMI, que nos cargó ahora con estos 44.000 millones que, bueno, que ahí están pendientes, ¿no? Claro. Y que era condición arreglar esta deuda o negociarla o darle una salida como se le dio ahora para continuar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, y viceversa, o sea, con el fondo ahí viene, viste, el rol, otra de las cosas que muchas veces quedan como nubladas, que es el rol de Europa, la Argentina. Esta deuda es con un conjunto de países, el Club de París, pero el principal acreedor es Alemania. Entonces, en la conversación de Alberto Fernández con Angela Merkel dijo, no, nosotros vamos a apoyar en toda la negociación con el FMI. Como diciendo, los malos ustedes los tienen ahí, los tienen en Wall Street. Yo los voy a apoyar, pero los pactos escritos se cumplen letra por letra. Esa fue la respuesta típicamente alemana de Angela Merkel. O sea, ustedes esta deuda van a pagar hasta el último centavo de lo que firmaron. Y además la amenaza, claro, ¿cuál es la amenaza? Fíjate vos, ¿quién nos vino a visitar hace poco? El jefe de gobierno español. Sí, Pedro Sánchez. Porque él es la cabeza de las inversiones europeas en la Argentina, cuyo principal inversor es España, pero que en su conjunto las inversiones europeas en la Argentina son el 40% de las inversiones directas extranjeras en el país. Por ejemplo, Estados Unidos es como país el principal inversor, pero es solo el 23%. Entonces, si Europa, si vos entras en default en Europa, te amenaza con que no se harían las reinversiones de la Renault, de la Fiat, claro, de toda la comunidad europea, del conjunto de países que integran la comunidad europea. Claro, vos agarrás, por ejemplo, la industria que acá se considera más pujante, la automotriz. Bueno, vas a ver que el peso principal es europeo. Bueno, esta es la amenaza y esto es lo que vino a decir el primer ministro español. Por eso fue esa expresión amigable o amistosa hacia Europa del presidente Alberto Fernández, que se declaró europeísta. Ya lo había hecho con Merkel también. Él anduvo girando por Europa y me parece que a todos le decía lo mismo. Y bueno, eso es una declaración desgraciada, ¿no? La verdad. Claro. Pero además, atrás de la declaración, el tema que está, que por ejemplo, uno de los 10 dirigentes empresarios que acompañaban a Sánchez
era la representante de Telefónica Argentina. Telefónica Argentina, hablamos de la deuda con el FMI, ¿no? Cuando el FMI puso acá los 44.000 millones y nosotros hablamos de que sirvieron para fugar, la principal empresa que fugó del país fue Telefónica Argentina, que es española, sacó del país 1.250 millones de dólares. Claro. Después vienen y dicen, en la renegociación con el FMI, que son tan malos, nosotros te vamos a apoyar. Pero, sí, digamos, son los que fugaron la mayor cantidad de ese préstamo. Claro. Bueno, esa es la relación Europa-finanzas de Wall Street. Arnoldo, ahora viste que se agita el cuco, el fantasma del default. Si la Argentina repudia esta deuda, si hubiera entrado en default, no hace este pago parcial, le digo, bueno, le hacemos un corte de manga, no pagamos nada. ¿Cómo sería ese escenario, hipotéticamente? Porque viste que cuando se habla del default y un poco te dicen que se te vienen las 7 plagas de Egipto. Bueno, ahí estuvo muy bueno, viste, en el reportaje que le hace Berkovich a Juan Carlos Alderete, le hace más o menos esta pregunta, y Juan Carlos le contesta, mirá, cuando entramos en default en el año 2001, fueron los años de gran crecimiento de Argentina, desde el año 2002 hasta el 2008, porque justamente no pagamos. O sea, el default tiene sus consecuencias indeseables, que sería bueno no tenerlas y llegar a una solución amistosa sin pagar. ¿Cuál sería? Por ejemplo, no te van a reinvertir esas empresas extranjeras. Pero, ¿cuál es uno de los pedidos que hace la delegación de Sánchez? Levanten el cepo. Porque esas empresas, como la Renault, la Fiat, la Telefónica, todas esas, cuando vos pones un cepo no pueden remitir utilidades. Entonces, ese es el objetivo de la inversión, remitir utilidades. En un momento te genera una dificultad el default, pero la experiencia argentina del año 2002 al 2006, que estuvimos en default, fue el periodo de mayor crecimiento que siguió hasta el 2008, acompañado por el precio de las hojas, sí, es cierto, pero sobre todo porque no había remisión de utilidades ni había pago de deuda. En nuestros presupuestos el pago de deuda suele ser un 15% del presupuesto. Si eso vos en vez de pagarlo lo invertís, frente a la dificultad inmediata del default viene el crecimiento. En eso que vos decís, no sé si tenés una estimación, cuál se ha calculado, en términos de millones de dólares, ¿cuál es el pago anual que hace la Argentina de deuda externa? Las diferentes contratos que tiene sobre la deuda externa. La deuda pública es un solo paquete, ¿no? En externa y pública interna. Más o menos lo que estuvo en los presupuestos pagando de un modo u otro son de 10 a 15 mil millones de dólares anuales. Es más, el FMI, en nuestra renegociación con los bonos el año pasado, justamente hace esa estimación. Dice, hay que darle un tiempo a la Argentina, ¿qué argumenta el FMI? Hay que darle un tiempo para que recomponga su aparato productivo. El aparato productivo argentino genera un PBI de unos 500.000 millones de dólares al año. Ahora está deprimido, ¿no? Pero eso es lo que normalmente genera o generaría en su estado normal. Entonces el FMI dice un 3% de ese PBI es la sangría que la Argentina aguanta, o sea 15.000 millones. ¿Qué quiere decir aguanta? Quiere decir que vos nunca salís de tu estado de subdesarrollo, como se decía antes, o de país periférico, como se dice ahora. Por el contrario, si vos esos 15.000 millones de dólares los reinvertís, por ejemplo, te digo, con
con menos de $1.000 millones resolverías una empresa estatal plena que haga el dragado del Paraná. ¿Me explico? Con $5.000 millones reconstituirías nuestra red de vías de tránsito ferroviario, ¿tá? O sea, más lo que genera eso de producción, de desarrollo de industrias que la Argentina posee. Vayamos a un tema actual. Argentina es uno de los 20 países que puede producir vacunas. Así está considerado y así se demostró, porque acá se hizo la pasta, digamos, el producto básico de la AstraZeneca y ahora se está envasando la rusa. O sea, la Argentina puede producir el producto básico y envasar. Claro. Bueno, eso la Argentina con una inversión sostenida un periodo de años puede recuperar su plan de vacunación masiva. Estos son temas estratégicos para el mundo que viene, Emilio. Porque esta pandemia sacudió al mundo. Ahora, viste que las potencias secuestraron el conocimiento científico con las patentes, cercaron sus fronteras y defendieron su población, lo usan para dominación del mundo, pero ahora están discutiendo el mundo post-pandemia. Ellos sienten que ya controlan la situación, entonces ahí viene la reunión de Biden con el G7 y están dibujando el mundo post-pandemia. Bueno, en ese mundo tener soberanía va a ser decisivo. Así es. Mirá el ejemplo de Cuba estos días que salió esa información que tiene 2 vacunas contra el COVID, ¿no? La Soberana 02 y la Abdala, que tienen mucha eficacia, una pequeña isla ahí en medio del Caribe y además bloqueada hace 60 años, ¿no? Más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre el régimen cubano, la verdad que es un acto grandioso eso, que un país con 11 millones de habitantes, como decía, ahí rodeado de mar y bloqueado hace 60 años, pueda producir 2 vacunas. Claro. Y bueno, y Cuba, fíjate, puso un centro en el autodesarrollo de soberanía, digamos, en los temas de salud, ¿no? Claro. Sanitaria, soberanía sanitaria. Y esto demuestra que que un pequeño país, cuando se lo propone, puede. La discusión, sí. Así es. Bueno, hay una cosa que decías vos, que esta pandemia, que no tiene mal, que aprovechan las grandes potencias, también nos da la oportunidad o el argumento de tomar esas medidas, porque está en debate en el mundo, se paga, no se paga, cómo se paga, hay que acceder, ¿viste? También es una oportunidad para decir, bueno, estamos mal, necesitamos esto, no vamos a poder cumplir con estos compromisos, ¿no? Claro, exactamente. Efectivamente, yo creo que da una oportunidad, además, porque las principales potencias están complicadas. Claro. O sea, Estados Unidos es complicado, más después de la locura de Trump, ahora busca recomponer, pero es complicado. Claro. China busca aprovechar, pero necesita tiempo. Claro. Mirá, para cerrar, yo sé que vos también estudiaste eso y hablaste en otro programa, pero es un tema también estratégico, es el de la hidrovía, ¿no? ¿Se nos está achicando el frente de lucha por la estatización de la hidrovía? Puede ser, digamos, hay 2 elementos, ¿viste? Por ejemplo, se armó la comisión bicameral para controlar la licitación. Esto es una contradicción, o sea, nosotros lo correcto sería derogar el decreto que convoca la licitación, porque convocar una licitación implica la entrega digamos, a una empresa extranjera, porque es una licitación internacional. Pero el propio control parlamentario implica
de que eso va a ser complicado, porque hay distintas opiniones. Hay opiniones dentro del Frente de Todos de que tiene que ser una empresa estatal la que preste, algunos dicen la que cobre el peaje solamente y después entregan el servicio, ¿me explico? Contratan a terceros. Sí. Otra idea sería armar una empresa estatal que controle el servicio, controle y haga el servicio, que es lo posible y es lo que hay que hacer. Bueno, son distintas opiniones, pero al haber un control parlamentario, desde ya que aparte de haber un control parlamentario también va a estar la opinión del PRO. Sí. Sea, pero va a haber ahí un elemento que permite de alguna forma seguir dando opinión. Es un avance. Lo correcto sería lograr la derogación del decreto. Bueno, ahí lo que está predominando es el control, como vos decís, la participación de todas las provincias, el cobro del peaje y convocar a licitación para el dragado y las obras, ¿no? Y por ahí dejarle un trabajo residual al Estado con poner las balizas. Sí, todo indica que van por ahí, que eso es lo que va predominando. Bueno, conviene hacer el debate a fondo, porque está este caso concreto, pero está el tema de que caen todas las concesiones de la época menemista. Claro. Eso entonces, también es una oportunidad, como hizo Perón, ¿viste? En el 49, que te acordás, que claro. Te va a acordar, yo no había nacido, pero te digo, que se vencían las concesiones de las eléctricas italianas, de y lo otro, agarró Perón y estatizó todo, ¿no? Comprando, incluso pagando la indemnización de acuerdo a la evaluación que hiciera el Estado, pero aprovechó esa oportunidad para construir las empresas estatales, públicas. Bueno, todo eso está en juego, va a estar en juego en estos años. Por ejemplo, de la red ferroviaria que teníamos de 40.000 kilómetros, quedan red de 28.000 kilómetros. De esos 28.000 están en funcionamiento solo 18.000. 10.000 están abandonados. Ahora, eso que está abandonado no deja de ser una muy buena base y una, digamos, ya es en sí mismo una inversión de capital. Por lo tanto, si se recupera, si se invirtiera, es una inversión que está facilitada, si lo hiciera el Estado. Y de las 18.000 kilómetros de vías que funcionan, 9.000 están en manos del Estado, o administradas por el Estado, y 9.000 en manos privadas. El tema que de esas 9.000 en manos privadas, el grueso está en tres, digamos, el nuevo Central Argentino que maneja Urquía y General Dehesa, que hace el 40% del transporte nacional, porque agarra la zona rica, Buenos Aires, Córdoba, bueno. Esa concesión vence el año que viene. Si, por ejemplo, Schiaretti, plantea con tanto énfasis su cordobesismo, quisiera tomar una medida cordobesista al estilo de los estatistas cordobeses, aún los radicales, él podría provincializar esa red. Claro. Esa red es la que canaliza toda la producción agraria, la principal producción agraria hacia los puertos del Paraná. Bueno, o sea, son varios los resortes, ¿entendés? Podés agarrarlo por la hidrovía, podés agarrarla por el nuevo Central Argentina. Claro. Pero diríamos, hay que ir acumulando opinión pública y consenso de que el país necesita hacer alguna de estas, por lo menos. Está bien. Hay que ir acumulando opinión pública y esperemos que se termine la pandemia, así expresamos esa opinión en la calle. Como se dice siempre, la política en la Argentina se hace en la calle, ¿no? Arnoldo, un placer conversar con vos. Vamos a tener que hacer de nuevo algún programa de radio juntos. Volvemos allá desde abajo en el 96, ¿te acordás? ¿Te acordás? Bueno, sí, el otro día todavía tenía acá
los cassettes grabados. Lo que no tengo más, grabador. No, ya a esta altura no, con eso no. Bueno, gracias, buen fin de semana para vos, un abrazo. Llamame todas las veces que no, te vamos a estar llamando, sí, es un placer conversar sobre estos temas, más nos sirve mucho, enriquece el programa. Un abrazo y buen fin de semana, Arnoldo. Y saludos a toda la audiencia, con muchos amigos. Adiós.